Hola, soy el expositor Cabello Fulcar Rubén, eh, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Eh, mi otro compañero, el expositor Solórzano Velázquez Mirko, y yo somos los encargados de exponer el tema tratamientos térmicos del curso de Mecánica de Materiales. Bueno, prosiguiendo, tratamientos térmicos. ¿Qué es? El tratamientos térmicos es el proceso al que se someten los metales u otros sólidos con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la tenacidad. En las aplicaciones podemos decir que los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican tratamientos térmicos diversos a los sólidos cerámicos. Estas dos imágenes que vemos en las diapositivas son las aplicaciones de los tratamientos térmicos en los materiales. En las características mecánicas podemos decir que una de las características por la distribución regular de sus partículas o átomos y moléculas. Las características mecánicas de un material dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos modifican esa estructura cristalina sin alterar la composición química, dando a los materiales unas características mecánicas concretas mediante un proceso de calentamientos y enfriamientos sucesivos hasta conseguir la estructura cristalina deseada. En el diagrama de fases, podemos decir que en este tipo de diagramas se especifican las estructuras en las que se suceden los cambios de fases, cambios de estructura cristalina, dependiendo de los materiales diluidos. Para conocer a la temperatura deben elevarse el material para que se reciba un tratamiento térmico. Es necesario contar con los diagramas de cambio de fase. En los diagramas hierro-carbono. En los diagramas hierro-carbono experimentan muchas fases como son la austenita, la cementita, la ferrita, la perlita, la vainita y la martesita, entre otras. Estas fases pasan por muchos cambios debido a la temperatura y algunos procesos como son el temple y el revenido, los cuales ayudan a aumentar las propiedades mecánicas de los materiales utilizados, tales como tenacidad, dureza, entre otros. La austenita. La austenita es una solución sólida de carbono o carburo de hierro, en hierro gamma, sigma. La máxima solubilidad de estado sólido del carbono en la austenita es de 2.08% a 1.14%. Disminuye a 0.8% a una temperatura de 723 grados centígrados. Su resistencia es de 88 a 105 kPa por milímetro cúbico, por milímetro cuadrado aproximadamente. Su dureza de 300 Brinell y su alargamiento de 30 a 66%. Es poco magnético, blanda y muy dúctil y tenaz. La máxima solubilidad en estado sólido del carbono en austenita es de 2.08% a una temperatura de 1.15 grados centígrados y disminuye a 0.8% a una temperatura de 723 grados centígrados. Puede contener desde 0 hasta 1.7% de carbono. Tiene una gran resistencia al desgaste, siendo el constituyente más denso de los aceros. La ferrita es el más blando de todos los constituyentes del acero, muy dúctil y maleable, y una excelente maleabilidad. Su alargamiento de 35 a 40%, su dureza de 90 HP, unidades de Brinell. Su resistencia es de 28 kPa por milímetro cuadrado aproximadamente. La ferrita es hierro alfa, o sea, hierro casi puro que puede contener en pequeñas cantidades soluciones de silicio, fósforo y otras impurezas. Es magnética a temperaturas inferiores de los 768 grados centígrados
y no magnética entre los 768 grados centígrados y los 910 grados centígrados. Su capacidad para disolver carbono es prácticamente nulo a 0.022 grados centígrados. La cementita o también llamada carburo de hierro F3C contiene 6.67% de carbono y 93.33% de hierro. Es el constituyente más puro y frágil de los aceros al carbono. Su dureza es superior a los 68 HRC Rockwell. Por su gran dureza queda un relieve después del pudiendo conocerse también perfectamente el contorno de los granos o de las láminas. Es magnética a la temperatura ambiente, pero pierde esa propiedad a los 218 grados centígrados. En la perlita tiene una resistencia de 80 kP por milímetro cuadrado, un alargamiento del 15%, y esta contiene aproximadamente 6 partes de hierro y una de carbono, lo que corresponde a 11.7% de cementita y 88.3% de ferrita. Es una mezcla de ferrita alfa y cementita F3C en las láminas paralelas producida por la demostración o la descomposición autotónica de la austenita. La ledeburita en su microestructura típica es conocida con el nombre de carburo de ledeburíticos. Teniendo en cuenta que la austenita no es estable a una temperatura ambiente, debemos pensar que tampoco lo será la levedurita, y que el enfriamiento la austenita se transforma en perlita o cementita. Es un constituyente de naturaleza eutotéctica que se forma a temperatura constante, 1.15 grados centígrados. Su composición química es fija con 4.3% de carbono. Está formada por 52% de cementita y 48% de austenita saturada de carbono. En la vainita tenemos dos, vainita superior y vainita inferior. La vainita superior es de aspecto arborescente, formada a 500 grados centígrados. Las placas discontinuas de los carburos tienden a tener una orientación paralela a la dirección de las agujas de la propia vainita. La vainita inferior tiene un aspecto acicular, bastante parecido a la bardecita, formada a 250 a 400 grados centígrados. Estas pequeñas placas son paralelas entre sí y su dirección forma un ángulo de 60 grados con el eje de las agujas de la ferrita. En la martesita, su alargamiento es de 2.5 a 95%. Su resistencia es de 170 a 250 kP por milímetro cuadrado y su dureza es de 50 a 68 HR Rockwell. Es magnética y se aumenta su dureza, resistencia y fragilidad con el contenido del carbono hasta un máximo de 0.09% aproximadamente. Está formada por una solución sólida sobresaturada de carbono de hierro, sigma, en el fierro alfa, que obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde altas temperaturas. En la definición del acero podemos decir que los productos férreos entre 1.76 y 6.68% de carbono se denominan fundiciones de hierro. En las figuras podemos apreciar tal definición. El acero es una aleación de hierro-carbono con un contenido de carbono entre 0.03 y 1.76%, que contiene elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades mecánicas específicas para su utilización en la industria. Debido al porcentaje de carbono, los aceros se clasifican en aceros hipotectoides y aceros hipertectoides. En los aceros hipotectoides, si su porcentaje de carbono es inferior al punto S eutectoide, o sea, el 0.8% de carbono, entonces estaremos hablando de un acero hipotectoides. En los aceros hipertectoides, si su porcentaje de carbono es inferior al punto S, o sea, inferior al 0.89%, estaremos hablando de un acero hipereutectoide. De acuerdo a las figuras también nos podemos guiar en qué parte del acero se encuentra debido al tratamiento térmico que le demos.
Desde el punto de vista de su composición, los aceros se pueden clasificar en dos grandes grupos: aceros al carbono, aceros aliados. Los aceros al carbono formados principalmente por hierro y carbono. Los aceros aliados contienen, además de carbono, otros elementos en cantidades suficientes como para alterar sus propiedades: dureza, punto crítico, tamaño de grano, temperabilidad y resistencia a la corrosión. Con respecto a su composición, pueden ser de alta o alta aleación, y los elementos pueden contener el acero pueden ser tanto deseables como indeseables en forma de impurezas. Elementos que influyen en la resistencia de la corrosión: el cromo favorece la resistencia a la corrosión, integra la estructura de cristalina, atrae el oxígeno y hace que el acero no se oxide. El molibdeno, el wolframio también favorecen la resistencia a la oxidación. El IHA, Instituto del Hierro, clasifica los materiales metalúrgicos en 5 grandes grupos: F de aleación férreas, L de aleación ligeras y C aleaciones de cobre, B o V aleaciones de varias y S productos sintetizados. Estos productos metalúrgicos se clasifican en series, grupos y tipos. Las series que corresponden a los aceros van desde F100 hasta F900. La serie F300 corresponden a los aceros resistentes a la oxidación y corrosión. En particular, la serie F310 corresponde a los aceros inoxidables. Los tratamientos de los aceros. En los tratamientos de los aceros podemos decir que el objeto del tratamiento es mejorar las propiedades mecánicas, dándole características especiales a las piezas. De esta manera se obtiene un aumento de pureza y resistencia mecánica, así como mayor plasticidad o maquinabilidad para facilitar su conformación. Los tratamientos pueden ser máquinas, térmicos o termoquímicos, mecánicos, térmicos o termoquímicos. Son los procesos a los que se someten los metales y aleaciones, ya sean para modificar su estructura, cambiar su forma o tamaño de sus granos. En tratamientos mecánicos, se somete al metal a propiedades en frío o caliente para mejorar sus propiedades mecánicas. Al deformar propiedades de un metal mediante martilleo, laminado, etc., se modifican las estructuras y las propiedades del metal. Tratamientos térmicos. Tenemos al recocido, al temple, al revenido y al normalizado. El tratamiento térmicos, la cementación, la nitrointalación y la cianuración, etc. Tratamientos en frío. Son los tratamientos realizados por debajo de la temperatura de cristalización. Pueden ser profundos o superficiales. Aumento de la dureza y la resistencia de tracción. Disminuye su plasticidad y tenacidad y cambio en la estructura de formación de granos y tensión originadas. Cuanto más deformación, más dureza. Se produce fragilidad en el sentido contrario de la deformación. La formación de martesita en el acero. Cuando el acero constituye austenita, se enfría lentamente y la austenita se transforma en distintos productos. Así, por ejemplo, el acero es hipoteectoide. La austenita se transforma inicialmente en ferrita alfa hasta la temperatura del teectoide, a la cual la austenita remanente se transforma en perlita alfa más F3 carbono. La microestructura final será perlita en proporción que depende de la composición y de la velocidad de enfriamiento. Un diagrama, podemos observarlo, el diagrama que está en la diapositiva, nos puede ayudar a mejorar la influencia del porcentaje de carbono en la temperatura de inicio de la transformación martesítica. La línea azul, la línea roja en el diagrama nos observa en qué grado se encuentra la composición de acuerdo a la temperatura. La martesita en cintas, que es de 0 hasta 0.6, la mezcla de 0.6 a 1, la martesita en placas desde 1 hasta 1.6.
Diagrama de fases. En este diagrama podemos observar que la composición del material se divide en todas estas composiciones según el porcentaje de carbono y la temperatura a la que esté dicho material. En las hipotectoides va de 0 a 0.77 y las hipertectoides a partir de 0.77 al porcentaje de carbono superior a 0.77. Cuando la velocidad de enfriamiento aumenta, la morfología de la ferrita alfa y la cementita F3C cambia y la perlita se hace más fina. A una velocidad elevada, los anteriores constituyentes desaparecen, subiendo súbitamente a una velocidad de enfriamiento crítico y aparece una estructura nueva más dura que es la martesítica. Estos productos obtenidos por enfriamiento rápido son metales estables desde un punto de vista termoquímico, de gran utilidad para la ingeniería debido a sus propiedades. Curva de tiempo, temperatura y transformación. La curva TTT muestra cómo la velocidad de enfriamiento afecta la transformación de la austenita, sigma, en varias fases posibles. Las fases se pueden dividir en dos. A velocidad lenta de enfriamiento se transforma en ferrita alfa y cementita o perlita. La 2, a velocidades rápidas de enfriamiento se transforma en martesita. Soy el alumno Solórzano Velázquez Mirko, y siguiendo con la exposición hablaré de la curva, hablaré del siguiente gráfico. La curva se interpreta partiendo del tiempo, como pueden ver ahí, 0 en la región austenita, que está en el lugar de arriba en la línea de temperatura A1, y continúa hacia abajo y a la derecha a lo largo de una trayectoria que se muestra cómo se enfría el metal en función del tiempo, y lo podemos observar. Tenemos la curva S, que vendría a ser la martensita. Tenemos la M sub S y la M sub F. La M sub S viene a ser la curva morada que comienza en la escala logarítmica en el tiempo de forma, como se puede decir, continua, constante, y llega a un punto de temperatura constante y llega a un punto en el que sube y forma la curva. Podemos observar también que la transformación de la martensita, hay un espacio entre el M sub S y el M sub F que es medianamente largo. Y también podemos observar que en el M sub F es donde termina la transformación de la martensita ya revenida. Tenemos la curva S de la austenita. En este caso, en el M sub S y el M sub F, podemos observar que es más corto el espacio y que es donde se da la transformación para la vainita. A velocidades lentas de enfriamiento, la trayectoria pasa a través de la región, indicando una transformación a perlita. La perlita es una mezcla de fases ferrita y carburo en la forma de placa delgada paralela, que vendría a ser la cementita, se obtiene por enfriamiento lento de la austenita. Si el enfriamiento ocurre a una velocidad suficientemente rápida, indica que la línea punteada, como hemos visto anteriormente, en la gráfica anterior, la línea punteada, la austenita se transforma en la martensita. La martensita vendría a ser una forma única que consiste en una solución hierro-carbono cuya composición es igual a la de la austenita de la cual deriva. También podemos decir que la estructura tetragonal centrada en el cuerpo BCT de la martensita está en función del tiempo y es necesario para separar la ferrita y el carburo de hierro. La dureza de la martensita resulta de la formación reticular creada por los átomos de carbono al deslizamiento. En la figura muestra el efecto significativo que tiene la martensita sobre la transformación de la dureza del acero al aumentar el contenido del carbono. Podemos observar la curva y abajo la línea punteada de la que estamos hablando de la perlita y la continua que vendría a ser ya la perlita recocida. Proceso de tratamiento térmico. Este tipo de proceso consiste en el calentamiento y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico adecuado se puede reducir los esfuerzos internos, el tamaño de grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil.
El tratamiento térmico para formar martensita consiste en dos pasos: austenización y temple. A estos pasos le sigue frecuentemente un revenido para producir martensita revenida. Ahora hablaremos de la austenización. La austenización implica calentamiento de acero a una temperatura lo suficientemente alta para convertirlo parcialmente en austenita, aproximadamente entre los 727 y 1500 grados centígrados. Esta temperatura puede determinarse por medio del diagrama de fase para la composición particular de la aleación. La transformación de la austenita implica un cambio de fase que requiere tiempo y calentamiento. En consecuencia, se debe mantener el acero a temperatura elevada por un periodo suficiente de tiempo para permitir que se forme una nueva fase y alcance la homogeneidad de la composición requerida. Hablaremos ahora del temple. El temple, después que se ha producido la austenización, como hemos hablado anteriormente, comienza el temple del acero. La velocidad de enfriamiento depende del medio de temple y la velocidad de transmisión del calor dentro de la pieza de acero. Tiene que ver mucho el calor. Se usan también varios medios de temple en las operaciones comerciales de tratamiento térmico. En esto se incluye la salmuera, que es el agua salada, como muchos lo conocemos, generalmente agitada. Aguas frescas en reposo, aceite en reposo o también el aire. El temple en salmuera agitada suministra el enfriamiento más rápido de las superficies calentadas de la parte, mientras que en el temple al aire es el más lento. El problema es que mientras más efectivo sea el medio de temple del enfriamiento, es más probable que cause esfuerzos internos, distorsión y grietas en el producto. La velocidad de transferencia de calor en el interior de la pieza depende en gran medida de su masa, geometría. Una forma cúbica grande se enfriará mucho más despacio que una lámina delgada pequeña. Ahora hablaremos del revenido. La martensita es dura y frágil. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros endurecidos, aceros que ya están endurecidos para producir su fragilidad. Esto viene después de los dos procesos anteriores que hemos visto. Incrementar su ductibilidad y tenacidad y aliviar los esfuerzos en la estructura de la martensita. El tratamiento implica el calentamiento y mantenimiento de esta a una temperatura seguido de un enfriamiento lento. El resultado es la precipitación de las partículas muy finas de carburo de la solución martensítica, hierro-carbono, y la transformación gradual de la estructura cristalina de BCT a BCC. Esta nueva estructura se llama martensita revenida. Tenemos los tres pasos de tratamiento térmico del acero para formar la martensita revenida. Tenemos como primer paso del calentamiento para producir la martensita, el segundo paso del enfriamiento para producir el templado y el último paso que es el paso para el calentamiento para el revenido. Podemos ver ahí la austenización, el templado y el revenido y en las diferentes temperaturas que éstas se forman y en el lapso de tiempo. Ahora hablaremos de recocido. Recocido es el tratamiento térmico que en general tiene como finalidad principal ablandar el acero. En este caso ya no estamos hablando de tenacidad, sino ahora queremos hacer otro proceso que es ablandarlo para los diferentes usos que se pueden dar comercialmente. Ablandar el acero, generar la estructura de acero sobrecalentados o simplemente eliminar las tensiones internas que siguen a un trabajo en frío. Que esto es un trabajo en un enfriamiento en horno, se puede decir. Ahora hablaremos del recocido en regeneración. ¿Qué es esto? Tiene como función regenerar la estructura del material producido por temple o forja. Se aplica generalmente a los aceros con más del 6,67% de carbono, como es la cementita, mientras que en los aceros con menor porcentaje de carbono solo se les aplica para afinar y ordenar sus estructuras. Recocido de globulización, usado en aceros hiperotectoides para ablandarlos después de un anterior trabajo en frío. Por lo general se desea obtener globulización en piezas como placas delgadas que deben tener alta ebullición y baja dureza. Los valores de la microestructura globulizada se obtiene en un rango entre los 650 y 750 grados centígrados. Temperatura que comienzan a producir formación de austenita
que durante el enfriamiento genera perlita, ocasionando un aumento de dureza que no es deseada. Ahora tenemos el recursivo subcrítico. Para un acero al carbono hiperprotectoide, la microestructura obtenida en ese tratamiento varía según la temperatura de recocido. Por lo general, las que no exceden los 600 grados centígrados liberarán tensiones en la temperatura y ocasionarán algún crecimiento de grano. Mediante este procedimiento se destruyen las tensiones internas producidas por su moldeo y mecanización, que comúnmente es usado para aceros aliados de gran resistencia al cromo, níquel y el molibdeno. Este procedimiento es mucho más rápido y sencillo que los antes mencionados. Su enfriamiento en este caso es más lento. Normalizado. ¿Qué es el normalizado? ¿En qué consiste? Consiste en calentar el material ligeramente a unos grados más o menos de 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica, que todo se haya convertido en austenita a esa temperatura. Posteriormente se deja enfriar el aire. Se diferencia de los demás que la velocidad de enfriamiento es inmediata. Se le da a los materiales que han sufrido un tratamiento mecánico defectuoso para normalizar su estructura. Se emplea para aceros de baja aleación que están por debajo de los 50%. Ahora hablaremos de otro tipo de tratamientos que vendría a ser los tratamientos térmicos. En este caso tenemos la cementación, carburación por empaquetado, carburación por el baño líquido, carburación con gas y el carburado, cianurado y nitrulado. Ahora, comenzaremos con el cementado. Consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero a bajo carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Como el carbono es el que genera la dureza en los aceros, con el método de cementado se tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de carbono en los aceros de bajo contenido de carbono antes de ser endurecido. El carbono se agrega al calentar el acero a su temperatura crítica mientras se encuentra en contacto con un metal carbonoso. Los tres métodos de cementación más comunes son carburación por empaquetado, en baños líquidos y con gas. Carburación por empaquetado. Este procedimiento consiste en meter el material de acero con bajo contenido carbónico en una caja cerrada con carbono y calentarlo entre 900 y 927 grados centígrados durante de 4 a 6 horas. Durante este tiempo, el carbono penetra la superficie de la pieza y la endurece. Cuanto más tiempo se deje la pieza en la caja, mayor profundidad será la capa de la dureza de la pieza. La capa de la dureza de la pieza, que está entre 0,38 a 0,4 milímetros. Una vez caliente la pieza, a endurecer a la temperatura adecuada, se enfría rápidamente en agua o salmuera. Para evitar las deformaciones y disminuir la tensión superficial, se recomienda dejar enfriar la pieza en caja para posteriormente sacarla y volverla a calentar entre los 800 y 845 grados centígrados. Y ahí esto tornaría un color rojo cereza y proceder al enfriamiento por inmersión. Carburación en baño líquido. El acero al cementar se sumerge en un baño de cianuro de sodio líquido. También se puede utilizar cianuro de potasio y sus vapores son muy peligrosos. Se mantiene la temperatura a 845 grados centígrados durante 15 minutos a 1 hora según la profundidad que se requiera. A esta temperatura el acero absorberá el carbono y el nitrógeno del cianuro. Después se debe enfriar con rapidez al acero en agua o salmuera. Con este procedimiento se logran capas con espesores de 0,75 milímetros. Ahora hablaremos de la carburación con gas. En este procedimiento se utilizan gases carburizantes para la cementación. Las piezas de acero con bajo contenido carbónico se colocan en un tambor al que se le introduce gas para carburizar como derivados de los hidrocarburos o gas natural. El procedimiento consiste en mantener al horno en gas y las piezas entre 900 y 927 grados centígrados después de un tiempo predeterminado para cortar el gas carburizante y se deja enfriar al horno
Luego se saca la pieza y se recalienta a 760 grados centígrados y se enfría con rapidez con agua o salmuera. Ahora hablaremos del carburado, el cianurado y el nitrurado. Existen varios procedimientos de endurecimiento superficial con la del nitrógeno, el cianuro, y que por lo regular se le conoce como el carboniturado o cianurado. En todos estos procesos, con ayuda de las sales del cianuro y el amoníaco, se logran superficies duras como en los métodos anteriores. Ahora tenemos los aceros resistentes a la oxidación y a la corrosión. En los aceros inoxidables, la acción que los elementos aliados es sustancial, además de estructural, y depende del porcentaje o los elementos de la aleación. El cromo es el elemento aliado que más influye en la resistencia a la oxidación y a la corrosión de los aceros. El níquel mejora la resistencia a la corrosión de los aceros, el cromo y el molibdeno mejora la resistencia de la oxidación a altas temperaturas. Aceros inoxidables son resistentes a la corrosión atmosférica, a los ácidos y a la oxidación a temperaturas elevadas. También su clasificación según la estructura en estado de utilización están ferríticos, martensíticos y austeníticos. Los aceros ferríticos. Los aceros ferríticos tienen una estructura ferrítica a cualquier temperatura o se convierte en una estructura austenítica en el calentamiento. Entre el 15 y 18% de cromo y una máxima de 0,12% de cromo tienen una resistencia a la corrosión superior a la de los martensíticos. El 20 al 80% de cromo y una máxima de 0,35% de cromo, el acero al cromo aluminio hasta un 4% más resistente a la oxidación. Son difíciles de soldar y se usan en embutición profunda con una gran ductibilidad y también son muy magnéticos. Los aceros martensíticos, que vendrían a ser, muy comúnmente le llaman el acero quirúrgico, ese mismo acero es del que estamos hablando. Con gran dureza, cuando se les enfría rápidamente una vez austenizados, el 12 al 14% de cromo, el 0,20 al 0,50% de carbono, principalmente en cuchillerías. Y del 16 al 18% de cromo, del 0,6 al 1, tienen un 20% de carbono. Por temple, adquieren grandes durezas, resistentes a la corrosión y al desgaste. Tipo normalizado AISI 301, que vendría a ser el acero inoxidable extra dulce. Menos del 0,1% del carbono, 13% del cromo y 0,30% del níquel resiste a la corrosión atmosférica. La del agua corriente y la de los ácidos y el cáliz débil. Son fácilmente soldables. Sus usos están en utensilios domésticos, griferías, ornamentación o barbería. Como les mencioné, los martensíticos son aquellos que son usados en instrumentos de la medicina. Son de acero quirúrgico, también tengo entendido que son usados en las ollas Renaware, que son muy buenas. Aceros austeníticos. La estructura austenítica en cualquier temperatura tiene una baja conductividad calorífica. Es el tipo de aceros más utilizado. Tipo normalizado, AISI 314. Acero inoxidable austenítico en este caso. Al cromo níquel, conocido como el 18/8, contiene un 0,08% de carbono, 18% de cromo y 9% de níquel. Es muy dúctil, resistente a la corrosión atmosférica, al agua de mar, al ataque de productos alimenticios, ciertos ácidos minerales y de la mayoría de los ácidos orgánicos. Sus usos en las construcciones de equipos para industria química y de la alimentación, utensilios de cocina y aparatos domésticos que no requieren soldaduras en las zonas sometidas a fuerte corrosión.